La verdad sobre la mesa. Programa de investigación y denuncia desde Gotemburgo, Suecia. La verdad sobre la mesa. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo de buen año a todos nuestros escuchas y en esta oportunidad, en nuestro primer programa de este nuevo año, vamos a poner en la mesa de la verdad al derribamiento de la economía neoliberal del gobierno de facto de la Janine y sus 40 ladrones. Todos sabíamos que desde que el cartel de los delincuentes de la Janine y sus 40 ladrones asaltaron el gobierno boliviano gracias a un golpe de Estado, este cartel estaba haciendo su agosto robando a manos llenas y a plena luz del día, con los pititas y las viejas histéricas del 21F por las calles en un carnaval inmundo, derrochando los cocadólares repartidos por el cabrón de Camacho y borrachos de alegría porque habían derrocado al dictador Evo Morales. Y apoyados por los medios de información que estaban al servicio de la mafia del poder económico y politiqueros corruptos como Carlos Mesa, bueno, todo esto y mucho más fue parte de la cruda realidad de Bolivia del siglo XXI y sus consecuencias negativas sufrirá por un tiempo la gran mayoría del pueblo boliviano. Pero felizmente esta orgía neoliberal tuvo su fin el 18 de octubre del año pasado, cuando se supo oficialmente que el MAS, el partido del dictador Evo Morales, ganó las elecciones aplastando a cualquier maullido de fraude de la OEA con el 55,10% de los votos, y a la cabeza de esta victoria estuvo un ex militante del Partido Socialista 1, Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía del dictador y que sacó a Bolivia de los últimos puestos de pobreza de América Latina. Antes de asumir a su cargo de nuevo presidente, Arce mostraba su asombro de cómo la economía de Bolivia se manejó en solo 11 meses de gobierno de facto, y al final ya se venía venir con la posible devaluación del peso boliviano que ya se había negociado oscuramente bajo la mesa, o sea, a espaldas del pueblo, durante la pandemia del coronavirus por parte del gobierno de facto y el Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI. Si devaluaba el peso, hubiese sido más mortífero que las consecuencias mortíferas de la pandemia. Hubiese sido muy devastador para el pueblo, y Arce mostraba su sorpresa de cómo se manejaba la economía durante el gobierno de facto, y muy asustado, en una entrevista dijo: hay que ver, yo creo que los indicadores han empeorado mucho en estos 11 meses. Las reservas han caído, estamos en menos 11% de tasas de recesión. Eso es, o sea, ni en la UDP, no sé si usted recordará, uno de los peores momentos económicos del país, estuvimos en menos 11 de crecimiento, ¿no? Con una triplicación de la tasa de desempleo de 4 a 12%. Bueno, realmente los indicadores a mí me asustan. Es la primera vez que estamos viendo tan delicados, tan graves indicadores. ¿Después de cuántos años tenemos un decrecimiento del menos 11%? Bueno, nunca lo habíamos visto un menos 11, estábamos viendo menos 6, menos 7, menos 8, pero un menos 11, realmente esto debe ser pues de 30, 40, 50, 60 años, ya no tengo memoria cuánto antes ya podía haber generado eso, porque en realidad lo que nosotros hacíamos en nuestro gobierno es a ver cuál es la tasa de crecimiento más alta para compararnos. En la década de los 70 eran las tasas de interés de crecimiento más altas con las que nosotros nos estábamos comparando, pero esto realmente es muy preocupante. La gente realmente no se ha dado cuenta todavía de la magnitud de la crisis que vamos a enfrentar. ¿Va a devaluar usted el boliviano frente al dólar? Mire, en la medida de las posibilidades, por supuesto que no, pero para que
estemos seguros, tiene que haber crecimiento económico, tenemos que hacer las medidas de sustitución de importaciones, de industrialización con sustitución de importaciones y varias medidas que nos hemos propuesto con el fin de que no se devalúe. Lo escuchaba al ministro de Economía decir que hay que devaluar, por ejemplo, ¿no? Porque nos implica que ellos deben tener información allí realmente que nosotros no la conocemos y que debe estar poniendo en riesgo la economía, o no sé, o simplemente es aceptar una recomendación del Fondo Monetario. Eso no lo sé. Lo cierto es que ese anuncio ha generado mucha preocupación en el equipo económico del movimiento social. Luis Arce, después de un mes de asumir la presidencia, tuvo tiempo de revisar documentos de la economía que dejaba el cartel de la Janine y sus 40 ladrones, y Arce alertó públicamente por una quiebra, de un colapso o casi de una virtual bancarrota de la economía. A ese grado llegó el desmantelamiento de la economía boliviana. Fue el propio presidente Luis Arce, quien fuera ministro de Economía durante más de una década en el gobierno de Evo Morales, quien dio la voz de alerta sobre la situación económica de Bolivia. Hoy enfrentamos como nunca un déficit fiscal muy profundo que ni siquiera lo habíamos observado en los periodos de hiperinflación durante el gobierno de la Unidad Democrática y Popular en los años 80. Hoy tenemos la recesión económica más profunda de la historia. La ministra de la Presidencia habló de estado en quiebra y divulgó cifras. Hemos encontrado un estado quebrado. Veníamos creciendo a un promedio de 4,9%, que el 2019 cayó al 2,85% producto de los paros cívicos y de las malas decisiones de política económica que asumió el gobierno de facto. Al segundo trimestre de 2020 tenemos un decrecimiento del 11,11%. El modelo económico boliviano se caracterizó por promover el consumo interno para generar flujo de dinero y la inversión pública. En 2019, la inversión pública ejecutada registraba un nivel de 3.272 millones de dólares. A octubre de 2020, al recibir el Estado, se observa un nivel de ejecución de 1.107 millones de dólares. El drástico recorte en 66% de la inversión pública impacta en varios sectores. Implica cientos de proyectos de inversión pública paralizados, cientos de obras sin concluir, miles de empleos que se quitaron en un momento de crisis tan profunda de necesidad y de hambre. La tasa de desempleo abierto urbano aumentó de 4,8% en octubre de 2019 a 8,7% a octubre de 2020. En noviembre del año pasado, un golpe de Estado instaló un gobierno de facto que en 11 meses convirtió a Bolivia de ejemplo económico en el continente, con el primero o segundo lugar en crecimiento del Producto Interno, a un Estado en situación de quiebra. Se afirma que se registró un aumento exagerado de las deudas externa e interna. Y casi de inmediato se puso a trabajar junto al nuevo ministro de Economía y con el apoyo de la Asamblea Legislativa para derogar, anular, modificar, etcétera, toda esa trama de obstáculos que dejaron por el camino la Janine y sus 40 ladrones, para que después que dejen el poder continúen aprovechándose para llenarse el bolsillo, aunque ya no estuvieran en el gobierno. De esta forma de poner obstáculos para tener tiempo y poder escapar después de un delito cometido es muy utilizado por delincuentes que asaltan un banco, por ejemplo. Y la Janine y sus 40 ladrones no solo pusieron piedras en el camino, sino construyeron muros para que el gobierno de Arce no pudiera hacer cambios rápidos en la economía y les diera tiempo para sacar ese dinero robado a cuentas del exterior y vivir de ellas holgadamente, como el exministro de Gobierno, el cerdo de Arturo Murillo, y el exministro de Defensa, Fernando López, que se escaparon de Bolivia con mucho dinero robado y ahora viven en Estados Unidos. Y seguro que no están tranquilos ni duermen bien, porque la policía ya emitió órdenes de captura, y si no llega la justicia primero, tal vez les llegue primero el coronavirus, que está haciendo estragos en Estados Unidos.
Tenemos en la Asamblea Legislativa 2 leyes que se encuentran discutiendo. Paulatinamente en las siguientes semanas iremos enviando más normativas y también en el Gabinete de Ministros estaremos aprobando una serie de medidas que vaya a coadyuvar esta vez a la parte real, esta vez al área productiva, para destrabar los 2 sectores que necesita el país para poder generar ese crecimiento tan esperado, esa solución tan esperada que se está necesitando y que está en el ambiente y que el pueblo boliviano lo exige. Estamos trabajando, estamos poco a poco consolidando en este mes de diciembre todas esas medidas que van a empezar a tener efectos desde principios del próximo año para poco a poco volver a esa estabilidad económica, retornar al crecimiento económico sostenido. Y así, poco a poco, pero de una forma metódica y segura, se está derribando el muro ilegal del neoliberalismo en Bolivia. En ese concepto, el presidente Arce observó que con el pretexto de la pandemia se amenazó la estabilidad del país y favoreció a ciertos sectores y grupos de poder. El gobierno del presidente Luis Arce busca recomponer la economía y para lograrlo comenzó a aplicar ciertas medidas que están reflejadas en los decretos supremos promulgados desde el inicio de su gestión. Por ejemplo, se anularon 13 decretos económicos ilegales del cartel de la Yanine, se modificaron 2 y se promulgaron 3 nuevos. Para Arce, los decretos de la Yanine favorecían a ciertos sectores y grupos de poder con ventajas impositivas y otros beneficios. También encontró entre las amenazas al retorno al modelo neoliberal la paralización del aparato productivo nacional y una lógica empresarial y de negocios que llevan a la privatización del país. Por ejemplo, se aprobó un decreto supremo, el 4417, que anula otros 2 que fomentaban la actividad agrícola y agroindustrial exportadora y regulaban las exportaciones a través de la emisión de certificados de abastecimiento interno y precio justo para el trigo, arroz y harina de trigo. El documento supremo 4416 abroga 4 decretos y deroga 1. Están referidos al Programa Nacional de Reactivación del Empleo, a medidas tributarias, el diferimiento del gravamen arancelario a 0% por 2 años para la importación de mercancías. Eso quiere decir que podía entrar al país cualquier producto de donde sea sin pagar aranceles, y eso fue un palo tremendo a las pequeñas industrias nacionales de productos elaborados en el país. El documento supremo 4414 anula el decreto sobre los subsidios y sus productos y promueve el trabajo del servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas. El decreto supremo 4403 anula las modificaciones para la importación de vehículos automotores porque afectan a la subvención de los hidrocarburos. También se promulgó el decreto 4408 que modifica los porcentajes de los niveles mínimos de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social. Estos puntos es solo un ejemplo del cambio de rumbo de la economía a la cabeza de Arce, y para que despegue la economía del país, primeramente se pagó el bono contra el hambre. Esto es para que la economía informal se reanime y que los productos producidos en el país vuelvan a la dinámica de hace unos años atrás. También está la promoción y recuperación del sector de turismo, específicamente el turismo interno, que impulsa medidas para la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la remuneración y el trato igualitario en el trabajo entre mujeres y hombres. El 9 de diciembre se aprobaron otros decretos en beneficio de la economía nacional. El primero implementa el ajuste adicional extraordinario por única vez en favor de los adultos mayores que forman parte del sistema integral de pensiones. Otro que aprueba es el ajuste de las rentas del sistema de reparto, que incluyen un incremento adicional.
Por otro lado, el 16 de diciembre también se promulgaron otros decretos. El primero dispone la baja de los registros de infracciones y multas de los vehículos cuyos conductores fueron sancionados durante la cuarentena. El segundo tiene la finalidad de promover la generación de empleo y proteger el derecho al trabajo. Finalmente, el tercero se refiere al Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo, Proleche, y la distribución de recursos para gastos administrativos de promoción y fomento. Pero hay más. El gobierno de transición había emitido el Decreto Supremo 4167 de fecha del 27 de febrero de 2020, que lamentablemente ha distorsionado el objetivo del subsidio prenatal y de lactancia, que consiste en la entrega de productos nuevamente con valor nutricional. Esta norma logró introducir el término productos para la protección e higiene y ha beneficiado a una empresa privada con la provisión de 6.400 paquetes de pañales por un valor de más de 1.100.000 bolivianos. ¿Qué hemos determinado? El Decreto Supremo que hemos emitido, el número 4414 de 9 de diciembre de 2020, ahora abroga el Decreto Supremo 4167. Este Decreto Supremo 4414 ahora manda a que el Ministerio de Salud, en coordinación con SEDEM, conforme una nueva lista de productos o paquetes de alimentos, priorizando la adquisición de productos elaborados por empresas públicas, empresas privadas nacionales, como micro y pequeñas empresas, asociaciones de productores, organizaciones económicas, campesinas, indígenas originarios, organizaciones económicas comunitarias. También los diputados ponen su granito de arena en la construcción de la nueva economía boliviana, porque hace unas semanas atrás pasaron al Senado para su promulgación de una nueva ley del impuesto a las grandes fortunas. El documento establece un tributo a las grandes riquezas de Bolivia, como se hace en Argentina y España, que se aplicará a la fortuna acumulada de más de 30 millones de pesos de las personas naturales, un poco más de 4 millones de dólares. Las tres normas promulgadas: el Presupuesto General del Estado 2021, el impuesto a las grandes riquezas y el reintegro en efectivo del IVA, ayudarán a reactivar la economía afectada por la pandemia, aseguró el presidente Luis Arce. Estas ingresan en vigencia de forma inmediata. Que las secuelas, que los efectos, no solamente de la pandemia, sino sobre todo de una equivocada política económica que se establece en noviembre del año pasado, son los efectos que estamos viviendo y que estamos tratando de revertir en la economía del país. El impuesto a las grandes fortunas se aplicará de forma anual a aquellas personas que tengan un patrimonio de más de 30 millones de bolivianos. Impuestos Nacionales guardará la confidencialidad de los tributantes. Sobre el reintegro, el impuesto al valor agregado establece la restitución en efectivo de hasta un 5% a las personas que ganan menos de 9.000 bolivianos, monto que podría llegar a los 450 bolivianos de devolución. Que mejoran la política redistributiva del ingreso, como la progresividad del sistema tributario boliviano, y que son un precedente del cumplimiento de mayor justicia social y que vienen reclamando no solo las clases más empobrecidas en Bolivia y el mundo, sino que también los más grandes millonarios la han analizado como benéfica para garantizar la convivencia social. La tercera norma aprobada es la Ley del Presupuesto General del Estado, que prioriza inversión pública con 4.011 millones de dólares que ayudarán a la recuperación económica, además de una reducción del déficit fiscal. Lo hemos modificado, primero, generando más ingresos, fortaleciendo nuestras empresas públicas, aumentando la inversión pública, aumentando por lo tanto la participación del Estado en la economía, para que de esta manera el país tenga un futuro económico más cierto en el año 2021. Un menor déficit, un déficit fiscal que de 2 dígitos que se va a registrar en esta gestión. Vamos a pasar a un déficit de 1 dígito con una tendencia a disminuir el déficit. Con factura o sin factura. En Bolivia el sistema tributario actual aplica un impuesto o pago del 13% de cualquier compra.
El comprador beneficia al conjunto del país al pedir factura, pues ese dinero se compila en impuestos nacionales y se administra después en el pago de obras. Cuando la respuesta es sin factura, el producto aparentemente es más barato, pero esa lógica perjudica a las arcas del Estado. Para incentivar la facturación, el gobierno dio paso a la ley 1355 del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. Ciudadanos que día a día consumimos, en este caso van a poder ya requerir la factura, porque el requerir la factura en este caso le corresponde también a ese ciudadano recibir una devolución del 5%, que en términos económicos, una persona que tiene un ingreso igual o menor a 9.000 bolivianos, de manera mensual va a recibir pues un importe de 450 bolivianos y va a ser abonado esto a su cuenta. En eso está trabajando Impuestos Nacionales. Esto va a mostrarse justamente en la economía, va a dinamizar la economía, que ese es el objetivo que tiene esta ley, ¿no? Cazón también informó que desde el 12 de noviembre a la fecha el sistema de impuestos recaudó 4.000 millones de bolivianos por encima de las proyecciones. Se hará un análisis de las empresas que cuentan con las posibilidades de pago por menor impacto de la pandemia. El trabajo se enfoca en dinamizar los ingresos a las arcas nacionales. ¿Se dan cuenta la diferencia de hacer política desde un punto de vista diferente al de los neoliberales? Y la diferencia importante y muy básica al mismo tiempo, y es que con un gobierno de izquierda como de Arce, es que el gobierno mismo se encarga de aumentar su participación productiva en la economía y de una mejor redistribución de la riqueza del país al pueblo. Como ejemplo solamente, porque hay más, con un gobierno neoliberal tenemos varios ejemplos en la región, como de Sebastián Piñera de Chile, Lenín Moreno del Ecuador, Iván Duque de Colombia, el nuevo presidente del Perú, Bolsonaro de Brasil, que ellos como gobierno no intervienen directamente en la economía de su país, sino lo hacen a través del sector privado, o sea que la empresa privada se encarga de la economía del país. Y por supuesto, su distribución de la riqueza va directamente a la empresa privada y se olvidan del pueblo, porque dicen que el pueblo ya tiene mucho viviendo con las migajas que dan las empresas privadas. Felizmente, para la gran mayoría del pueblo boliviano, es que vuelve a tener un gobierno humanista de izquierda que ve primero el corazón y los sentimientos de la persona y no el bolsillo de la persona, como veían la Janine y sus 40 ladrones. Hasta la próxima semana. Gerardo Acecas.